Y empezamos nuestra clase. Ok, buen día. ¿Cómo van, jóvenes? Espero que todo marche muy bien. Bien, nuestra clase de hoy es una clase que está basada en el módulo número 6 del curso de arquitecto de la nube. No, de fundamentos de la nube. No, espérense, muchachos, que estoy en otro lado. No es el 6. Es el... es de el módulo, ya les digo. Es el módulo 4. Módulo 4. Listo. De arquitecto, el curso de arquitecto. Listo. Entonces, ese curso es largo. Es un curso que tiene casi 14 módulos. Entonces, pues, vamos a ir mirando en detalle como lo más importante de lo que tenemos ahí, de lo que podemos hacer. Ok. Entonces ese será el tema de esta clase. Y obviamente pues vamos a tocar de manera transversal otros elementos como tal. Bien, entonces empecemos. Esto ya se los había dicho en clase, que el concepto de socket es una abstracción de software y que el concepto de socket tiene que ver mucho con lo que son los puertos, y los puertos tienen que ver con el tema de la capa de transporte, es decir, cuando uno quiere entender cómo se transportan los datos, entonces tiene que trabajar un poco la parte de los sockets. Listo. Y en la capa de transporte vimos que hay dos protocolos, en la clase pasada los trabajamos, User Datagram Protocol, UDP, que sencillamente pues es un protocolo no orientado a la conexión, y TCP, que es Transfer Control Protocol, que es orientado a la conexión. TCP se hizo para redes que no fuesen muy confiables. Entonces, en los orígenes de Internet, pues TCP era el preferido, ¿cierto? Decíamos, no, que nota TCP, porque pues teníamos muchos problemas en la transmisión de los datos. Pero en realidad, a la larga, a medida que la capa física se fue mejorando, entonces UDP resultó ser el absoluto ganador, al menos en la parte de streaming y en la parte de video y todo lo demás, que pues son aplicaciones que se utilizan mucho en el mundo de hoy. Bien, algunos les dije que deberían mirar esta parte de sockets en TCP/IP y de implementación en C de un cliente y un servidor usando sockets. Esto es bonito que un ingeniero físico o un ingeniero de sistemas lo conozca a profundidad, porque le daría muchos elementos para casar el mundo de la teoría con el mundo de la implementación o de la práctica, que es lo que la ingeniería realmente hace. Ok, según me informa este sistema, 43 estudiantes no han abierto siquiera esta presentación. Entonces, pues me llama la atención que muchos no la hayan visto de los 60 estudiantes que tiene el curso. Pero bueno, eso ya lo miraremos luego. Entonces, el concepto de socket se casa con el concepto de puerto, ¿cierto? Y el concepto de puerto depende del protocolo de transporte que se esté utilizando.
En nuestra clase pasada estuvimos hablando de que los servicios de la capa de aplicación como el FTP, el Telnet, el Simple Mail Transfer Protocol, el Domain Name Server, el Trivial FTP o el Hypertext Transfer Protocol, o este que ya pues está en desuso, el POP3, esto ya no se usa mucho, o protocolos como RIP, que son de enrutamiento, tienen unos puertos muy bien definidos, y entonces no es que uno use cualquier puerto. Y tienen unos protocolos de transporte muy bien definidos, como TCP, UDP, etc. ¿Esto qué permite? Claramente que podamos tener reglas de seguridad o firewalls, ¿cierto? Firewalls que son capaces de filtrar la información por puerto, por servicio, por protocolo, por todo lo demás, y entonces, bueno, eso que se pensó originalmente, que era simplemente para transportar los datos y darle orden, terminó volviéndose un elemento muy importante en las redes, porque los firewalls nos permiten controlar qué tipo de tráfico tenemos de entrada o de salida en un computador o en una red. Esto en el mundo de AWS ya saben que está casado con dos cosas, que son los ACLs y los Security Groups, que pues son como dos temas que de manera muy profunda se tienen que aprender en AWS, donde se usa uno, donde se usa otro, o en cualquier nube es exactamente lo mismo. Entonces, la primera forma de tener control por firewalls es esta, pero aparte de eso, uno puede tener firewalls en la nube que protejan todo el contenido que uno necesita, y eso se va volviendo alta costura a medida que lo tenemos, ¿cierto? Hay muchos servicios. Uno de los más importantes en el cual me voy a concentrar un poquito hoy es el Secure Shell, porque las instancias EC2 requieren de este servicio cuando uno se conecta a ellas desde la computadora de uno. Es decir, el puerto 22 de TCP y el Secure Shell son la forma de conexión de mi computador local con una instancia que tengo en la nube. En las próximas clases vamos a ver en detalle estos dos protocolos para pues entender un poco el front-end o la parte de desarrollo que uno necesita. Este curso no va a esa parte de desarrollo, pero con eso uno tendría como los elementos para poder caminar fácil hacia esa otra parte. Esto ya lo había tratado en algún tema de clase, pero no está de más que lo volvamos a mirar. Aquí están los protocolos hacia abajo y pues lo que se tenía originalmente era la capa de aplicación, donde están todos esos señores o todas esas aplicaciones que uno diseña, y aquí se tenía la capa de transporte, ¿cierto? Entonces aquí teníamos los dos protocolos maestros, que eran TCP o son TCP y son UDP, ¿cierto? Estos dos señores son los maestros a la hora de transportar los datos, y es lo que uno debe aprender aquí. Pero se vio la necesidad de una cosa, y es que no se encriptaban los datos entre la aplicación y la otra parte, o las otras capas, y entonces aquí se vio la necesidad de poner una subcapa que la denominamos la Secure Socket Layer, ¿cierto? Entonces, en el primer pomodoro de esta clase voy a hablar de esta capa para que puedan entender un poquito lo que es interactuar con una instancia en la nube.
Entonces, ¿por qué necesitamos SSL o la Secure Socket Layer? Observen que hablé de dos cosas. SSH, Secure Shell. SSH es una implementación de SSL, de la Secure Socket Layer, pero hay otras implementaciones, ¿cierto? La idea es que Alice se conecta con Bob. Esto siempre usamos Alice y Bob porque es AB, entonces es más fácil, pero siempre tendremos aquí el lado oscuro, ¿cierto? Siempre tendremos a nuestro amigo Darth Vader intentando capturar los datos que tenemos a este lado. ¿Quién es nuestro amigo Darth Vader? Pues hackers pagados por gobiernos, personas interesadas en desestabilizar los países, personas interesadas en modificar los datos de una votación, personas interesadas en robarle la plata a usted, personas interesadas en hacer daño, pues porque en el mundo no todas las personas tienen bondad y compasión. Entonces, entre la capa de aplicación y la de transporte se pone esta Secure Socket Layer, que es una capa de encriptamiento. Listo. ¿Qué es lo que hace la Secure Socket Layer? Provee una API o una interfase de programación hacia las aplicaciones. Generalmente, Secure Socket Layer está escrita en lenguaje C o en librerías de Java o en clases de Java que realmente pues están disponibles para que las use cualquier persona. De manera estándar, ya estas librerías están aquí disponibles para ser utilizadas y hay aplicaciones como tal. Entonces, no teníamos esto originalmente en el modelo OSI ni en el modelo TCP, pero ahora sí lo necesitamos en el mundo real, porque el mundo real es una jungla donde pues hay cientos de personas que quieren hacerle daño a tu aplicación o apoderarse de lo que tú tienes. De esa manera, entonces, hay que poner un stack un stack, es como un arreglo de cómo es que funciona en realidad la Secure Socket Layer aquí adentro. Entonces, observen que aquí tenemos TCP. Listo. Aquí tenemos IP. Hay una pregunta que sería interesante para ustedes. Profe, en esta imagen tienes TCP, pero Secure Socket Layer funciona cuando se transportan datos con UDP. Esa pregunta, por favor, consúltela con una IA o trate de resolverla pues como parte de lo que es la clase. El profe aquí me puso que el protocolo de transporte es TCP, pero bueno, esto funcionará en UDP también, sí, no, etc. De aquí para abajo todo debería permanecer tal cual, porque los paquetes van bajando hacia esas capas que tengo abajo. Bien, entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Generalmente tiene un protocolo de la capa de aplicación, en este caso Hypertext Transfer Protocol, pero queremos hacer Hypertext Transfer Protocol secure, seguro. Queremos ponerlo seguro. Entonces, ¿qué debemos poner ahí? Debemos adicionar una partecita que es una alerta, un protocolo de alerta de que estoy usando Secure Socket Layer. Otra parte que sería la especificación del cifrado que estamos usando en Secure Socket Layer y un señor que se llama el handshake, el señor de intercambio de claves como tal. Entonces, esto tiene que hacer parte de el stack cuando utilizamos Secure Socket Layer.
en distintas aplicaciones, como HTTP seguro o como SSH, como Security Shell. Listo. Uno puede como mirar esto de una manera muy general. Yo no voy a entrar en grandes detalles. Los profesores de matemáticas son muy expertos en el tema de criptografía. El interesado en ese tema, pues el profe Daniel Cabarcas tiene un curso de criptografía en el canal de Quantum Computing Colombia, cortesía del profesor Daniel Cabarcas, y allí se discuten mucho todas estas partes. En general, lo que uno tiene son los datos de la capa de aplicación. Esos datos se fragmentan, luego de que se fragmentan se comprimen, ¿cierto? Se adiciona una MAC, luego se encriptan y luego se les pone un record o append de SSL como tal. Lo que hay que entender aquí es que este proceso es un proceso completo de software para poder tener seguridad en las transacciones. Listo. Esa misma imagen que acaban de ver es esta que tengo aquí, es exactamente la misma, ¿cierto? Entonces la pregunta de uno es, profe, ¿y cómo se encriptan los datos, cierto? Entonces aquí en la parte de encriptamiento se pone el tipo de contenido y este texto plano generalmente va comprimido, como dije que se hacía acá, ¿cierto? Y se le hace todo este tratamiento para poder tener control sobre el Secure Socket Latcher. ¿Eso qué hace? Eso incrementa el overhead de los paquetes que viajan por la red, pero pues es preferible tener un overhead alto a no tener seguridad. Listo. Entonces esos son los campos que tiene ese header, ¿cierto? Que es el content type, la versión y la longitud de los datos que se están comprimiendo cuando se pasa de la capa de aplicación a la capa de Secure Socket Latcher. Ok. Profe, ¿eso de qué me sirve? Bueno, te expliqué esto, muchacho, por una razón, porque vas a tener una VPC, ¿cierto? Es la primera aplicación que vamos a hacer, una Virtual Private Cloud de las que ustedes ya deben estar trabajando en su laboratorio de Learner Lab. Acuérdense que no solo es la teoría, es la práctica. Sobre esto tendremos un quiz el lunes siguiente, un quiz teórico práctico, ¿cierto? Considérenlo casi como un mini parcial, aunque no es el parcial de ustedes, pero va a ser un quiz un poco extenso entre teoría y práctica, donde ustedes deben tener claras muchas cosas y donde voy a evaluar qué tanto es lo que saben de esto. Entonces ustedes tienen una VPC. Esa arquitectura yo ya la tienen clara, y por favor léanse la documentación de AWS. Dentro de la VPC uno tiene una instancia o muchas instancias que se llaman EC2, ¿cierto? EC2. Elastic Cloud Computing. Esa palabra Elastic significa que es una instancia que no está fija como mi computador, que cuando quiero ponerle memoria RAM me toca sacarla, abrirla o ponerle más disco duro, tengo que hacer eso. Y lo que quiero ahora es, yo tengo aquí mi laptop, mi computadora personal, y profe, entonces, ¿cómo interactúo yo con esta instancia? Es decir, en la nube, ¿de qué manera yo me conecto a administrar este servidor que es el core de este curso? Estamos en la semana 8 y en esta semana estamos llegando al núcleo
de lo que es el curso de AWS o de administración de servidores, y por eso se llama administración de servidores, porque estamos llegando a esto. ¿Cómo es que yo administro esto acá? Listo. Entonces, vamos a estar unas 4 o 5 semanas en el núcleo de este curso, montando toda esa parte, y la forma de hacer esto es usar un shell que se llama el SSH, el Secure Shell. Y entonces aquí vamos a necesitar instalar unas claves para poder entender qué es lo que vamos a hacer con la instancia que tenemos. Bien, entonces ahora viene nuestra parte maravillosa de teoría y práctica con servidores en la nube. Listo, eso es lo que haremos en esta clase. Hoy no tenemos ningún invitado porque pues necesito que avancemos fuerte en esto. Dentro de 8 días buscaremos un invitado bien interesante. Ok, profe, cuando yo instalo una instancia Elastic Cloud Computing o EC2, el 2 viene de las 2C. Entonces, ¿realmente qué es lo que estoy instalando? De un lado, toda instancia o todo servidor en la nube tiene almacenamiento, tiene conectividad a una red que usted ya debe haber creado, tiene una cantidad de memoria y tiene claramente una capacidad de cómputo muy grande dentro de la nube. Listo. Cualquier nube que tengamos. Yo les he contado, por ejemplo, que el profe Diego y yo tenemos un servidor en la nube para todo el tema de IoT en Física 3 y las investigaciones que hacemos sobre todo lo que es las aplicaciones desde el celular para administrar o hacer los laboratorios. Profe, ¿cómo entiendo esto? De la siguiente manera. Esto todo define el tipo de instancia. Todo esto. Entonces, cuando uno ya es una persona que maneja esto, sabe qué tipo de instancia tiene. No es lo mismo una instancia para correr una base de datos que no sea serverless, a una instancia que va a permitirme hacer inteligencia artificial, que va a permitirme hacer computación cuántica, que va a permitirme hacer cosas grandes en ciencias de datos. Entonces, el tipo de instancia se divide en 2 subconjuntos: la familia y el tamaño de la instancia. Listo. Siempre está este punto separando esos 2 elementos. Listo. Entonces, casi que hay un estudio profundo de uno conocer qué tipo de servidores tiene uno en la nube y cuáles necesita para el negocio que uno está empezando o el negocio que uno quiere mejorar. Entonces, aquí viene una letra. Esta primera letra siempre es la serie de la instancia. En este caso es la C. Este 7 significa la generación de la instancia. Van cambiando. Y estos 2 elementos son opciones que va a tener la instancia. ¿Listo? Entonces, cuando uno instala una instancia en la nube o un servidor en la nube, tiene que tener en cuenta qué es lo que va a hacer aquí. Listo. Bueno, 8:25 de la mañana, descansamos 5 minutos. A las 8:31 regresamos a seguir con la discusión de instancias EC2 y con unos ejercicios que ustedes deben hacer para trabajar en clase. Entonces, nos vemos a las 8:31.
Bien, jóvenes, continuemos. Entonces, sigamos con esta parte. Enseguida le haré publicidad. En mi tercer pomodoro le haré publicidad a algo que quiero invitarlos. Pero en este segundo pomodoro vamos a trabajar esta parte. Entonces, vamos a discutir los features de Amazon EC2, ¿cierto? ¿Cómo es que esto funciona? Entonces, primero, lo que denominamos instancias son servidores virtuales. Listo. Uno puede tener máquinas que se llaman AMIs. Las AMIs son servidores que están preconfigurados, que tienen los componentes básicos que usted necesita en un servidor e incluyen el sistema operativo e incluyen algún software como para que usted inicie la administración de sus servicios en la nube. En general, nosotros vamos a usar AMIs, ¿cierto? No vamos a instalar máquinas de cero, sino que vamos a usar imágenes que preexisten dentro de AWS. Las instancias son de diferentes tipos, o los servidores virtuales son de diferentes tipos. Usted puede tener múltiples configuraciones de servidor, de memoria, de capacidad, de red, de gráfico de hardware, si usted es un diseñador. En fin, los tipos de las instancias vienen dadas cuando uno empieza ya a trabajar en forma pues con esta parte. Los discos duros de las instancias se suelen denominar los EBS, los Amazon Elastic Block Store. Listo, los EBS. Los EBS son volúmenes que permiten que pues uno le pegue discos duros a la instancia. Listo. En general, cuando se crea la instancia, hay un primer EBS que está dado para el sistema operativo. Hay volúmenes de almacenamiento que usted puede pegarle a una instancia o a un servidor. Esos volúmenes de almacenamiento pueden ser usados para datos temporales que usted tenga, y uno puede parar los storage, los puede poner a invernar o los puede deletear en el momento en que baje la instancia. Entonces estos señores son no son fijos, sino que son temporales. Todas las instancias te van a entregar un par de claves. Ese par de claves son lo que expliqué al inicio de la clase de Secure Shell. Ese par de claves deben ser almacenadas en la computadora donde usted va a trabajar y se va a conectar a su servidor en AWS. Todas las instancias utilizan grupos de seguridad, security groups. Esos security groups, ya los he discutido mucho, son firewalls virtuales que permiten especificar qué protocolos, qué puertos, qué dirección de rangos IP, tanto de destino como de puentes, le voy a permitir a mi instancia para que o reciba datos o entregue datos. Listo. Entonces este concepto uno le da muchas vueltas, pero es de los más importantes, porque un servidor sin un buen grupo de seguridad es un servidor que usted le entregó a los hackers y que ellos felizmente van a hacer fiesta con ese servidor. Profe, y cuando instalo EC2, ¿qué servicios de AWS tienen relación con esto? Esto es una cosa importante en los exámenes de certificación.
hasta donde yo sabía, uno en AWS tiene 203 servicios de diferente tipo, ¿cierto? Entonces, bueno, conocer esta cantidad, eso ya de por sí es exigente. ¿Para qué sirve cada uno de los 203 servicios de AWS? Pues no se ve tan fácil. Entonces, para esta clase, vamos a mirar algunos servicios que uno puede usar y que son conexos con Amazon EC2. Entonces hay uno que se llama Amazon EC2 autoescalado. Listo. Esto lo que permite es que cuando estás en las horas pico de servicio de tu aplicación, automáticamente puedas escalar nuevos servidores de manera virtual sin necesidad de crearlos a mano. Entonces el autoescalado es una característica fundamental. Imagínense en un Black Friday o imagínense en las aplicaciones de transporte entre las 6 y las 9 de la mañana, Uber o Didi o cualquiera de ellas, o entre las 5 y las 7 de la noche. Entonces lo que uno tiene es que durante el día, pues esto va a ser muy normal el número de solicitudes, pero cuando llego a esos picos, a esas horas, 6, 8 de la mañana, el tráfico se dispara, y cuando llego por allá 5, 7 de la noche, el tráfico se dispara, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Uno aquí puede tener unas instancias EC2 muy básicas prestando este servicio, ¿cierto? Prestando este servicio. Como esto cuesta plata, entonces la plata hay que ahorrarla y no se puede botar. Listo. Pero cuando tengo estos picos de servicio, entonces puedo hacer uso del autoescalado y puedo decir, mire, si aquí esto lo atiendo con 5 instancias corriendo, ¿cierto? Aquí para esto voy a necesitar 20. Entonces el autoscaling me permite subir automáticamente y autoescalar a medida que vaya necesitando más y más y más capacidad de cómputo. Importantísimo, los bancos lo hacen a fin de mes, ¿cierto? Un banco a fin de mes tiene un tráfico muy grande, entonces hay que hacer autoescalado para crecer las instancias y que ellas, que el cliente nunca se dé cuenta o diga está lento mi servicio o no. Hay un servicio que se llama el backup de AWS. Eso le permite a usted hacer un backup de sus instancias y de los volúmenes EBS pegadas a esas instancias, ¿cierto? Hay una aplicación que se llama el CloudWatch. Como su nombre lo dice, yo voy mirando lo que pasa en la nube. Entonces este señor puede monitorear quién, cómo, de dónde, cuándo, por qué alguien se conecta a su servidor EC2. Listo. Entonces esto es un elemento muy importante dentro de el control de lo que están haciendo los usuarios en los servidores. Otro servicio relacionado es el ELB, el balanceo de carga elástico. Entonces, cuando tenés mucho tráfico, el ELB es capaz de distribuir de forma
natural y sin tu intervención el tráfico a través de múltiples instancias. ¿A qué se refiere eso? A que uno tiene 1, 2, 3, 4 instancias, y entonces uno puede poner una regla y decir, mire, si el tráfico de aquí excede el 40% de la capacidad de esta instancia, entonces usted a través del ELB active esta otra instancia. Si se excede este, active esta. Y si se excede este, active esta. Entonces eso se llama el balanceo elástico de carga. Por eso la capacidad de cómputo en el mundo, pues que un servidor se sobrecargue es porque tenemos un mal ingeniero y se hizo un mal diseño tanto de la VPC como de los servicios conexos con la EC2, ¿cierto? Hay una herramienta de seguridad que se llama el Guard Duty, que detecta uso malicioso de las instancias, y pues es para anti-hackers, buscar que la gente no haga daño en mi instancia. Bueno, uno puede tener un servicio que se llama el Image Builder, que automatiza la creación, la administración y la optimización de los servidores que uno quiere tener. El Launch Wizard es la herramienta que le permite a usted lanzar instancias, ¿cierto? Entonces uno puede lanzar aplicaciones de terceros, las puede comprar y lanzarlas utilizando ese Launch Wizard. Y hay uno que se llama el AWS System Manager, que hace operaciones de escalado en las instancias para operaciones de crecimiento como tal. Entonces observen que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí me faltan estos otros 3. El Lightsail, que es una herramienta que de manera automatizada te construye sitios web. Listo. Para las instancias que tú tienes. Hay otro que se llama el SS, el Amazon Elastic Container Service, que es un servicio de contenedores, listo, que están clusterizadas. ¿Qué es un servicio de contenedores? Imagínense un barco, ¿cierto? Este barco es una cosa gigante y los barcos, pues, cargan contenedores dentro de ellos. Un contenedor, otro contenedor, otro contenedor, así sucesivamente. Entonces, uno en lugar de tener muchos servidores EC2 puede tener el servicio de contenedores. Y dentro del servicio de contenedores uno pone esto, que es un Docker. Un Docker. Entonces la aplicación uno la mete dentro de un contenedor y no se preocupa por tener tantos servidores elásticos. Entonces la dockerización y los containers son un concepto que yo sé que ustedes no conocen de computación. Y es uno de los conceptos más poderosos de la computación moderna. Lo que es la virtualización, la dockerización y los containers son conceptos muy nuevos, muy bellos, que han permitido que el mundo pues sea distinto. Y ese servicio se llama los Kubernetes o los EKS. Los EKS permiten que uno ejecute aplicaciones en AWS. Entonces esto puede ser o un contenedor o un Kubernetes. Maravilloso, ¿no? Medio loco el asunto, medio hermoso el asunto. Y esto es alta costura.
alta costura. Pero cuando uno hace deploy o cuando uno coge una aplicación y quiere ponerla al servicio, en lugar de usar instancias, uno utiliza esto. SS o EKS, los Kubernetes. Bien. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No tenemos? ¿Podemos seguir sin problemas? Entonces sigamos, profe, siga hablando solito ahí como un loco porque nadie responde. Todos dormidos. Bien. Profe, ¿de qué manera puedo yo administrar remotamente mi servidor en la nube? ¿Cierto? Entonces aquí están los métodos. Hay una consola de EC2 que te permite administrar el servidor. Es una interfase web que despliega un shell y uno puede interactuar con su servidor. Hay otra forma que es la interfase o línea de comandos, ¿cierto? Esta en general se utiliza usando Secure Shell, está soportada por Windows, Mac o cualquier Linux y uno necesita configurar las claves para poder conectarse a su servidor. Hay otra forma que se llama CloudFormation, ¿cierto? Uno puede crear una plantilla en un lenguaje que se llama JSON o en un formato que se llama YAML y uno puede a través de esa plantilla administrar el servidor que uno tiene en EC2. Esto también, CloudFormation es un conjunto de scripts que permiten que uno haga una VPC y unas instancias y que no necesite volver a desplegarla, sino que uno corre el script como tal. También alta costura, esta parte, pero muy bonita. Cuando uno necesita administrar un server con unas aplicaciones muy específicas, uno puede usar los SDKs de AWS. Listo. O sea, en lugar de uno hacer peticiones HTTP, HTTPS, uno utiliza los SDKs, que son APIs específicas para uno interactuar con la aplicación que uno tiene en el servidor EC2. Entonces, observen que hay muchas maneras. Dependiendo de lo avanzado que usted esté en cloud computing, va a ir aprendiendo una u otra. La tercera forma es usar las herramientas de AWS o el PowerShell, que son herramientas creadas en .NET, y esas herramientas le van a permitir también administrar remotamente los servicios que tiene en su AWS. Y por último, hay una API que se llama la API Query, ¿cierto? Entonces uno puede interactuar con su servidor web o con su aplicación utilizando unos parámetros query que se llaman parámetros action. ¿Listo? Todo esto está muy bien documentado y lo que su profesor les enseña pues es lo básico. De ahí en adelante ustedes deben ir avanzando. Llegó nuestro primer ejercicio. Ahora sí. Ejercicio. Son las 8:52. Todavía estamos a 8 minutos del segundo Pomodoro. No, a 5 minutos realmente. A menos. Entonces, profe, ¿cuánto vale el servicio de EC2? O sea, cuando yo despliego un servidor en la nube, ¿cuánto me cuesta? Lo primero es que uno pues puede tener un año de free tier cuando crea una cuenta en AWS,
Yo esto no lo he hecho con ustedes ni he hecho ninguna práctica porque la experiencia me ha mostrado que hay gente muy elevada que termina creando una instancia en su free tier y deja la instancia y deja una IP elástica y deja un Elastic Load Balancing y entonces les llega una factura de $200 o de 50 o de 100 y como para la bobada no han inventado el remedio, entonces pues me ha pasado con estudiantes de IF que les dice uno, hombre, apague la instancia, hombre, apague esto, hombre, quite esto, pero no. Entonces le llega la factura por 50, $100. Afortunadamente uno le escribe a AWS y le dice, mire, yo fui muy torpe, no le hice caso a mi profesor, creé esto, me llegó una factura de 50 y en general ellos pues te la perdonan, ¿cierto? Te perdonan esa primer bobada que hiciste. Yo prefiero que ustedes trabajen en el Learner Lab y que cuando tengan experiencia en el Learner Lab utilicen el free tier. ¿Por qué? Porque he tenido esa experiencia con estudiantes. Entonces, después resulta uno dice que el culpable de que, ay, profe, me cobraron $100 y usted no me dijo. Eso está como los de los gobiernos incapaces que le echan la culpa de todos los demás y realmente su incapacidad. Uno les dice, pero no se dan cuenta que hay que hacer el asunto y hacer caso. Bueno, entonces por eso yo no utilizo free tier en estos cursos, pero como Isabel les dijo en la primera reunión, uno debería empezar a usar el free tier y uno con máximo $10, que son 50,000 pesos, puede hacer la certificación básica y bueno, uno en YouTube hay videos donde dicen, vea, me gasté $20 para hacer esto. No crean todo lo que dicen tampoco, porque allá parece, pues, uno me pone a ver los videos de YouTube y parece que me hicieron genios, pero en realidad eso es, y mucha de esa información, pues, no es tan verdadera. Las instancias bajo demanda se pagan o paga uno lo que use por segundos, con un mínimo de 60 segundos y uno no tiene contratos a largo plazo o pagos más allá de esto. Entonces resulta que uno puede tener instancias bajo demanda, puede uno reducir los costos cuando hace un contrato, que va a ser un contrato entre 1 y 3 años para una aplicación que uno necesita vender. También uno puede reducir los costos cuando usa Amazon EC2 con instancias reservadas. Entonces uno puede reservar instancias también. Hay unas instancias muy particulares que es que cuando yo no estoy usando mi servidor, yo puedo decir que otro lo use y eso se llama una instancia spot. Entonces observen que uno tiene como muchas formas de hacer esto. Hay hosts dedicados, entonces uno puede comprar un host dedicado, eso es solo para uno, el host dedicado es solo para usted y usted con el host dedicado no puede hacer esto. Listo. También hay opciones de reservar capacidad de cómputo en una zona de disponibilidad por algún tiempo. Cuando tienes un evento, cuando tienes alguna cosa y vas a tener mucha demanda, entonces puedes comprar así. O puedes pagar por segundo. Listo. Bien. Profe, ¿cómo calculo yo cuánto me vale desplegar una infraestructura en la nube? Entonces hay un señor que se llama el calculador o la calculadora de precios de AWS y mi ejercicio del día de hoy para ustedes está basado en esto. Con ese señor uno puede calcular cuál es el costo de desplegar una aplicación por un mes, por 2 meses, por un año, por 6 meses, etc.
Listo. Entonces usted aquí puede usar varias herramientas, ahí las tiene. Por ejemplo, hay una guía de usuario para la administración del costo de lo que usted va a instalar. Hay un centro de economía de la nube que le puede ayudar a usted a calcular cuál es la forma más económica de hacer una instancia. Listo. Y hay una herramienta que le permite mostrar qué tan eficiente es lo que usted está instalando en la nube, que es el AWS Trusted Advisor. Listo. Parte de lo más importante es costear cuánto me cuesta la nube. Entonces, hay un ejercicio, son las 8:58, espérense 2 minutos y salimos 10 minuticos a descanso. Entonces, la tarea que tengo para ustedes, se las acabé de enviar ahora en la mañana, a las 5 de la mañana que me levanté, es usar la calculadora de AWS. Listo. Aquí hay algunos ejemplos interesantes. A ver si por fin los 43 estudiantes que no han visitado mi presentación una sola vez la visitan y al menos hacen clic aquí, ¿cierto? Entonces, aquí hay unas guías de uso de cómo trabajar con la calculadora. Listo. Enseguida les voy a explicar cuál es el ejercicio que les puse en clase. Creo que se los mandé, creo que lo tengo aquí en tareas, se los puse como una tarea. ¿Dónde está esto? Está aquí. Listo. Bien, enseguida les mostraré este ejercicio y les mostraré una invitación que les tengo. Entonces son las 9, a las 9:10 nos volvemos a conectar, ¿les parece? 9:10. Alguien que me hable, que me sienta hablando solo como un tonto. Listo, Ay, profe. profe, tranquilo. Ok. Listo. Entonces nos vemos a las 9:10. Chao.
Bien. Hola, hola. ¿Estamos o no estamos? Sí, Sí, profe. estamos. Sí, profe. Ok. Bien. Quiero hacerles una invitación muy genial a lo siguiente. Ya les voy a mostrar. Resulta y sucede que tenemos una colaboración entre el Departamento de Física y la Universidad de Berlín, ¿cierto? Entonces, en esa colaboración, 3 profesores de la Universidad de Berlín, que se llaman Yannick Walters, Jasmine Meinek y Sven Ramelow, hacen un seminario que se llama Milestones of Quantum Technology. Entonces, si uno quiere entender lo que es la tecnología cuántica actual, tanto la orientada a la computación cuántica como hacia los sensores cuánticos, hacia la segunda revolución cuántica, este Milestones es fundamental. Este curso es fundamental. Profe, ¿cuándo es el curso? Bueno, hora de Berlín, 3:45 de la tarde. Hora de Colombia, 8:45 de la mañana hasta las 10:15. Entonces es un seminario vía Zoom, virtual. Ustedes me dirán, profe, pero es que a esa hora tenemos clase con ustedes. No, los estudiantes que quieran participar en este seminario, como este seminario es organizado en el semestre alemán, no en el semestre colombiano, todos los estudiantes que quieran participar me dicen y simplemente se desconectan aquí o simplemente ven la grabación los días miércoles, la grabación de esta clase, ¿cierto? Entonces, esto está abierto a muchas personas. ¿Quién puede participar? Los que más me interesan a mí, estudiantes de ingeniería física y de física. Si conocen gente, bacanísimo. Estudiantes de maestría o doctorado, interesados en tecnologías cuánticas y profesores e investigadores. Miller, dale. Profe, una pregunta, buenos días. ¿En qué idioma se va a dictar? Eso es una pregunta bacanísima. Es que, mira, una de las cosas que más miedo le da a uno, montañero no pega en pueblo, ¿cierto? A mí me pasó, y bueno, a muchos les pasa, que les da miedo saber o participar en este tipo de cosas porque dicen, no, mi listening no es bueno, mi speaking no es bueno, mi tal cosa no es buena. No, realmente aquí se hace en inglés, en inglés. Es un inglés técnico, sirve para practicar cantidades. La gente, los profesores de Berlín hablan alemán, entonces ellos no son nativos en inglés, son nativos en alemán. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que aparte de lo que vas a aprender en el seminario, aparte de que es una metodología distinta que es el seminario alemán, vas a practicar tu inglés, vas a compartir con estudiantes de Alemania, vas a trabajar con estudiantes de maestría, doctorado de Alemania, vas a ver cómo es la dinámica de un grupo de investigación en Alemania, y eso va a hacer que uno bote el capote y que se inscriba a las becas y que cuando uno vaya allá vaya con confianza a decir, no, yo ya sé esto más o menos cómo funciona. Nada más, por botar el capote, yo participaría en el seminario. Así no aprendiese sino el 10%, muchachos. Confíen en mí, créanme que eso es de esa manera. ¿Listo? Entonces, botar el capote es importantísimo y dejar la pendejada y la pena, que es muy
muy latino eso, ¿sí? Eso es muy latino, que nos da pena todo, o creemos que los demás se burlan, o en fin, nosotros somos muy del que dirán. Si usted quiere ser feliz en la vida, a los demás, ¿qué te importa lo que digan los demás? Pero practicar en este seminario te va a dar la experiencia para estar con 3 personas. Yannick Walter es el director del Centro Aeroespacial de Alemania, ¿sí? Jasmine Meinek es directora del grupo de óptica, y Sven Ramelow trabajó con Anton Zeilinger, premio Nobel, y es una persona que trabaja en la Universidad de Humboldt en Alemania. Son contactos muy importantes para uno ir creando posibilidades. ¿Qué se va a explorar ahí? Aquí tengo gente que le encanta la óptica. Si usted quiere aprender óptica cuántica, este es el lugar. Si quiere aprender de cómo es el Internet cuántico, este es el lugar, porque se van a estudiar papers de Internet cuántico. Si quiere aprender de computación cuántica, wow, profe, qué nota. O si quiere aprender de fotónica cuántica y sus aplicaciones, este es el lugar. Entonces, este seminario yo lo he hecho y lo trabajo con los profesores, y es una deferencia de ellos, y es algo muy importante tenerlos a ellos ayudándonos en esto, muchachos. Esto lo logramos con la visita que hicimos los IF a Alemania, que estoy tratando de organizar otra salidita de campo el año entrante. Vamos a ver si se da, listo. Una salida de campo ahí, que nos vamos siquiera 12 de nosotros para Alemania. Esto es una colaboración académica entre la Universidad Técnica de Berlín de Alemania, la Universidad de Humboldt y la Universidad Nacional de Colombia. Listo. Y obviamente el Centro de Excelencia en Computación Cuántica e Inteligencia Artificial, del cual su profesor es director, es la persona que les ayuda con esto. Profe, ¿cómo me conecto? Entonces, aquí tienes el enlace a Zoom. Listo. Aquí está el identificador de la reunión y el código, o uno puede escanear este código si desea unirse. Listo. Estos son los profesores que van a estar ahí: Meinek, Sven Ramelow y Yannick Walters. Y si usted tiene preguntas, usted puede hacer esta consulta al profesor Montoya. Deme un minutico. No. Bien. Profe, ¿qué otra duda tenemos con esto? Quiero saber más, entonces te voy a mostrar un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, estamos en el otoño del 2025. En el otoño del 2025, para ellos, para nosotros esto es eterno. Vamos a hacer la primera reunión el 22 de octubre, o sea, la semana entrante, que será la sesión inaugural. Listo. No dura sino una horita, pero ahí se reparte el trabajo. El 29 de octubre se va a discutir el primer artículo en la metodología de seminario alemán. Esa metodología es distinta para ustedes. ¿Cómo es, profe? Vamos a discutir la realización experimental del entrelazamiento cuántico, ¿cierto? Entonces, estos señores, Alan Aspect, Philippe Grangier y Gerard Roger, hicieron un trabajo experimental en el año 1980-81, publicaron en el 82, y este será el primer artículo que vamos a discutir en el seminario alemán.
Alguien coge ese artículo, lo expone en 8 minutos, 3 diapositivas o 4, o 2. Luego nos dividimos en grupos, hacemos discusión de las preguntas y luego se hace una plenaria con cada una de las preguntas. Muchachos, yo no he conocido mejor método para uno estudiar un artículo científico. Si ustedes no saben estudiar un artículo científico, entren aquí. Yo voy a armar un grupo de WhatsApp para que estudiemos el artículo antes de llegar allá. Pues que es lo que uno más o menos debe saber, como para que no lo cojan esos alemanes y lo levanten. Bien, siguen las sesiones de noviembre. Esta es resonancia por fluorescencia con un efecto que se llama el rebote de un fotón. Este es un artículo de una profesora brasilera, Gabriela Barreto Lemos, que trabajó con Sven Ramelow y trabajó con Seilinger, y es entrelazamiento de fotones, y entonces ponen un fotón que pase por una imagen y en el otro fotón aparece la imagen. Eso es loquísimo, eso a mí me vuela la cabeza, cómo es que hacen esto, cómo hacen imaginología cuántica con fotones no detectados. Esto sí es muy cercano a lo que uno diría magia. Bueno, este es un artículo muy bonito de algo que se llama Quantum Money, que es un poco de estadística cuántica, pero muy bonito ese artículo del 2018 de M. Bossio. Sigo haciéndole publicidad al evento. 3 de diciembre, criptografía cuántica usando fotones entrelazados en tiempo y energía de los estados de Bell. Uy, profe, ¿esto qué es, hombre? Eso es una locura. Claro, muchachos, esto es lo que en estos momentos se está buscando hacer para lograr que las redes sean completamente seguras. Aquí hay otro artículo que se llama swap experimental de entrelazamiento. Entonces, entrelazando fotones que nunca interactúan. Otro artículo loquísimo, loquísimo. Hay un receso de Navidad, entonces hasta el 10 seguimos. Ya después del 10 ustedes terminan semestre. Para el 14, si no se dejan aplicar la dosis que quieren los señores de estas cosas, terminamos el semestre el 14, ¿cierto? Y sigue entonces enero. Profe, ¿por qué seguimos en enero, muchachos? Porque estamos en Alemania, no en Colombia. En Colombia enero es un mes de descanso, pero uno dice, no, quiero estudiarme 3 artículos de fotónica y de mecánica cuántica y computación cuántica. Entonces, en enero del 26, el 14 de enero, hay se estudia un artículo de Peter Shor, que es un esquema para reducir la decoherencia en memorias cuánticas. Este artículo yo no lo conozco, pero es el famoso sistema de corrección de errores de Shor. Luego sigue una plataforma cuántica. Miren, es un artículo de 2024. Es un computador cuántico ya moderno. Y uno quiere entender cómo es la moderna computación, entonces tiene que entender ese artículo. Estos 2 muchachos son computadores cuánticos modernos, basados en fotones. Observen que este es un artículo de Nature de 2024, este es de Nature de 2025. Si uno se estudia estos 2 artículos, uno queda melo, uno queda miércoles. Me cojo confianza para presentarme una maestría, un doctorado en estas cosas. En febrero seguimos con una demostración experimental del boson sampling y luego una
un arreglo de átomos reconfigurables basado en un procesador cuántico fotónico. Entonces, claro, miren, si uno mira esto es, genial poder estudiar esto con gente que sabe y que me va a explicar y que si tengo preguntas me va a decir cómo es. Esto en Colombia, nadie en estos momentos lo trabaja ni lo conoce, ¿cierto? Porque no tenemos tanta experiencia como tienen ellos para hacer esto. ¿Cuándo se termina esto? Se termina el 11 de febrero. Esa fecha ellos terminan su semestre, luego seguirán con otro seminario de segundo nivel. Si uno se da esta oportunidad, muchachos, lo que aprende es muy importante. Yo lo haría. Yo digo, esto está loco, esto vale la pena. Porque miren, estudiaría uno, 2, 3, 4, son 12 artículos de primer nivel sobre temas completamente actuales de computación cuántica, tecnologías cuánticas, fotónica cuántica, etcétera, etcétera. Esta información les debe llegar a través del departamento también, pero los que quieran de ustedes inscribirse, por favor, lo hacen en el tablón del curso. Profe, yo quiero asistir a la primera reunión y quiero seguir asistiendo. Y yo luego les mando un enlace para que creemos un grupo de WhatsApp donde miremos los artículos con anticipación y lleguemos un poquito más preparados para que no nos aburramos, pues porque ellos tienen un nivel y nosotros tenemos otro nivel. Y muchos de ustedes no tienen todavía el nivel, por ejemplo, para entender esta cosa, pero si lo discutimos por el grupo de WhatsApp, eso va a ser una maravilla. Entonces, por favor, me escriben ¿al qué? Al tablón. Profe, yo estoy interesado, quiero hacerlo. Y vamos armando el grupito de WhatsApp de trabajo con los alemanes. Profe, ¿qué es lo que pretenden los alemanes? Que ustedes estén en un muy buen nivel para luego ir a trabajar con ellos. Eso es lo que se pretende. Listo. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ninguna, profe. Todo bien. Oh, quedó claro esto. Listo. Ahora sí, voy a terminar con el ejercicio que ustedes deben hacer. Entonces, ese ejercicio, ¿dónde carajo lo tengo? Espérense, muchachos. Ya. Ejercicio práctico. Bien. Con esto terminamos nuestro trabajo del día de hoy. Bien. Este es un ejercicio muy lindo. Deben entregarlo la semana siguiente. El contexto del ejercicio es el siguiente. Una startup de análisis de datos necesita desplegar una arquitectura simple en AWS para procesar datasets científicos. Como arquitecto Cloud Junior, es el título que ustedes tienen ahora, debes estimar los costos mensuales de la infraestructura propuesta. ¿Cuál es la arquitectura que esa empresa requiere? Un entorno de desarrollo, device, así se llama el entorno de desarrollo en AWS y en la literatura pues de este tipo de cosas. O sea, uno tiene entornos de desarrollo y entornos de producción. Listo. Entonces, el entorno de desarrollo va a necesitar de 2 instancias EC2 T3
Medium, sistema operativo Linux, y el uso de esas instancias va a ser 8 horas al día, 5 días a la semana. Cada instancia debe tener un almacenamiento de 50 gigabytes de Elastic Block Store y en una configuración con una GP3 por instancia, o sea, una SSD de propósito general. El entorno de producción va a estar formado por 3 instancias M5 Large con sistema operativo Linux, uso constante porque es para los clientes, 100 gigabytes de almacenamiento por instancia y monitoreo detallado de activado. Entonces aquí está la cosa interesante, deben usar algún servicio de EC2. La transferencia de datos debe ser la siguiente: la salida de datos a internet debe ser de 500 gigabits al mes y la entrada de datos debe ser de 200 gigabits al mes. Las IP elásticas debe ser una sola asociada a cada instancia de producción. Listo. Las tareas que ustedes deben hacer son las siguientes. Ustedes entran al calculator, crean las 2 estimaciones separadas. Para cada estimación utilizan 2 regiones, las instancias son compartidas y bueno, todo lo que dice ahí. Hacen un análisis de costos, cuánto valen las máquinas de device, cuánto valen las máquinas de producción y cuánto es el total, y responden estas preguntas de análisis, ¿cierto? Que son 4 preguntas. ¿Usted qué me debe entregar? Los enlaces públicos a sus 2 estimaciones, o tomarles imagen y incluirlas, la tabla de costos completada, la respuesta a las preguntas y un párrafo máximo de 200 palabras con la recomendación para la startup. Si su configuración es correcta, 40% le ponemos. Si la precisión es buena, un 30%. Si la calidad del análisis es buena, un 20%. Y si la claridad y la presentación es buena, un 10%. Tiempo estimado para esta práctica de 90 a 120 minutos. Y cada uno la debe realizar de manera independiente. ¿Tienen alguna pregunta? Díganme. ¿Alguna pregunta o no? No, Del ejercicio. La verdad, pues ahora no. Listo. Cualquier Profe, una pregunta la ponen, por favor, en el tablón. Listo. Cualquier pregunta que tengan sobre esto. Listo. Esto es importante que ustedes lo comprendan porque ustedes salen afuera y llega un jefe o llega una persona, vea, hay que hacer este proyecto y uno le tiene que decir, hermano, eso nos vale tanto. Eso nos vale tanto al mes. Y el costeo es una cosa muy importante en la nube. Bien, el lunes tienen quiz teórico-práctico de VPCs. Tienen una parte de preguntas y una parte de trabajo con el Learner Lab individual. Listo, entonces el lunes preparados para el quiz. Y para el martes para el miércoles deben entregar esta tarea. Listo. Fue una alegría verlos, muchachos, muchachas, cuídense mucho y nos vemos. Nos vemos, ¿listo? Hasta luego, profe. Suerte, chao. Profe, gracias. Bien. profe, ¿se me escucha? Sí, dale. Profe, para la parte de monitoreo en la que